Bienvenidos a una nueva caminata. En esta ocasión nos encontramos en la ciudad de Cartago, a unos kilómetros de la ciudad capital, San José. Y pues estamos viendo hacia el interior de lo que se conoce como las ruinas de Cartago. Sí, la verdad es que esta ciudad nos impresionó bastante en nuestra visita. Lastimosamente el itinerario para documentarla se nos quedó bastante corto y dejamos afuera otros edificios históricos y de gran importancia para la historia de la ciudad, como el Museo Municipal de Cartago o la Catedral de Nuestra Señora del Carmen. Pero vamos a recorrer en esta caminata los alrededores del centro histórico de la ciudad de Cartago. Nos vamos a dirigir a otro de los puntos de la religiosidad costarricense para finalizar este circuito. Así es que acompáñennos en esta caminata, conociendo la historia de esta ciudad y también de los lugares que vamos a empezar a observar. Y aquí, pues, ya nos encontramos observando uno de los espacios públicos más grandes e importantes de la ciudad, que es la Plaza Mayor, y en pantalla pues la bandera izada más grande de Costa Rica. Pero hablar de la Plaza Mayor es hablar del centro neurálgico, no solo de la ciudad, sino también de la historia de Cartago. El urbanismo que ofrece el conjunto de la Plaza Mayor junto con sus ruinas es uno de los espacios urbanos más impresionantes en un centro histórico de Centroamérica. De hecho, la plaza está flanqueada por las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol, que este conjunto urbano crea una relación simbiótica bastante única e interesante, y juntas ofrecen una experiencia completa funcionando la historia de la ciudad y la vida cotidiana. La plaza posee como hito histórico más importante, podemos decir, el lugar donde se firmó el Acta de Independencia, y por tal se declara en el sitio a Costa Rica libre del Imperio Español, ¿verdad? De hecho, en los escritos que estuvimos leyendo, en algunos se mencionaba que la firma había sido en el Palacio de la Ciudad, que es ahora la sede de la Municipalidad de Cartago, y en otros lugares como en la zona de la plaza. Así es que podemos decir que en estos alrededores es donde se firmó el Acta de Independencia. Digamos que como que lo comparte. Correcto. Este espacio junto con el Palacio de la ciudad de Cartago. Aquí estamos observando un poco de... no sé si deliberadamente la plaza ya tiene estos acabados en piedra, o si realmente pertenecen a la construcción de lo que en su momento fue la iglesia de Santiago Apóstol, que ahora pues es conocido este espacio como las ruinas de Cartago. Pero es muy bonita como esa unión entre esta modernidad que ahora denota la plaza, junto con el conjunto arquitectónico de las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol. Y la plaza es coronada por esta gran estatua o una gran escultura, que es el Monumento a la Independencia, la pieza escultórica de impresionantes dimensiones instalada en el centro de esta Plaza Mayor de Cartago. Es una pieza denominada Costa Rica Victoriosa, y es la pieza principal de lo que es conocido en esta ciudad como el Monumento a la Independencia. La escultura o la pieza que tenemos acá, que bueno, es de unas dimensiones bastante colosales, es obra del artista costarricense Ángel Lara, y en palabras del propio artista, extraídas de una entrevista brindada en la época de la inauguración de la pieza, mencionaba:
y abro comillas, en el homenaje es un homenaje y un elogio a la libertad. Es una figura femenina porque Costa Rica, en el idioma español, es femenino. Representa a la madre patria, a la madre tierra, a la independencia y a la libertad. Se levanta con mucha fuerza porque el país inició sus primeros pasos desde el sector agrícola. Su cara mira hacia la bandera nacional y su cuerpo muestra una rotación, lo cual representa el momento mismo en el que se firma la independencia y permite que los costarricenses tomen su propio camino. Sus alas reflejan la unión de todas las personas que habitan Costa Rica y hacen que el país se levante día a día. Y cierro comillas. La pieza artística posee 12 metros de altura y está colocada sobre un pedestal de granito volcánico extraído del volcán Irazú. La figura humana es en acero inoxidable estructural, lo cual permite al monumento una capacidad de resistencia mayor y asegurar su calidad durante largos años, sin importar las condiciones climáticas, además que le aporta como este color plateado, digamos, metálico, muy interesante. Este monumento fue develado el 21 de octubre de 2021 dentro de los festejos del Bicentenario de la Independencia de Centroamérica. Al momento de su inauguración, la escultura solamente estaba rodeada por jardines, pero posteriormente se instaló la fuente que baña la parte baja de la pieza. Bien bonita la pieza escultórica, definitivamente. La hemos documentado inclusive en tomas aéreas con nuestro dron y todos los detalles del rostro de esta mujer que representa Costa Rica es bastante impresionante. En pantalla teníamos también el Palacio Municipal de Cartago, que es la sede del gobierno, la sede de gobierno de toda Costa Rica antes de que la capital de la República de Costa Rica fuera trasladada desde esta ciudad hasta San José. Pero el edificio que teníamos ahí en pantalla no es el original. Esta versión fue inaugurada en 1958 y sustituye el edificio anterior que fue dañado en el terremoto de Santa Mónica de 1910. Y de hecho, este terremoto abre un parteaguas en la historia de Costa Rica, ya que este monumento tan impresionante que se encuentra acá queda de esta forma también gracias a ese terremoto que prácticamente destruyó toda la ciudad de Cartago. De hecho, aquí también ya estamos llegando a otro de los puntos más interesantes, que es lo que les estábamos comentando al inicio, que es la bandera izada más grande del país, que prácticamente grabarla desde cerca fue bastante difícil, podemos decir. Entonces sí, la logramos grabar hacia los lados y lejos, vea. Correcto, por su gran tamaño, la verdad. Sí. Es un espacio que tiene... Bueno, la bandera tiene 15 metros de ancho por 9 de alto y la vuelven impresionante a la vista. Y hasta el punto donde está instalada posee 21 metros de altura. Así que sí, es bastante grande el espacio. Y bueno, comenzamos a caminar ya en lo que es conocido ahora como las ruinas de Cartago, Omar. Sí, las ruinas de Cartago, pues es el testigo silencioso de una historia bastante rica y compleja. De hecho, anteriormente se conocían como las ruinas de Santiago Apóstol o las ruinas de la parroquia. Y esta construcción data de la fundación definitiva de la ciudad, que ya vamos a hablar sobre la historia de Cartago. Y estos vestigios, pues solamente quedan los muros perimetrales y parte de la escalinata del templo a la entrada del templo. Tiene una arquitectura de estilo románico y la construcción se inicia en la segunda mitad del siglo XIX. Pero como lo hemos comentado, el terremoto de Santa Mónica del 4 de mayo del 1910 casi la destruye en su totalidad. Y fue una construcción bastante compleja según lo que hemos investigado, y al momento del terremoto todavía se encontraba en construcción.
lastimosamente, pues el terremoto hizo grandes estragos a la ciudad y se decide ya no reconstruir la iglesia, sino dejarla como quedó después del terremoto. Y dando como la ilusión de que la fuerza de la naturaleza es bastante impredecible y trágica a la vez. De hecho, en su interior es algo que también nos ha impresionado a nosotros que no somos costarricenses, ya que cualquier ruina de una iglesia católica romana se hubiera destinado, aunque fuera para el turismo, pero dejar el interior intacto. Pero se decide preservar las paredes externas y construir en su interior un jardín que creo que en Centroamérica es el único ejemplo de un jardín tan bonito y tan bien diseñado dentro de las ruinas de una iglesia católica romana. Entonces sí, definitivamente es algo que no nos esperábamos nosotros. Es bastante impresionante caminar inclusive adentro. Lastimosamente, al momento de la grabación se encontraban en un proceso de mantenimiento de la estructura y la instalación de luminarias en la fachada, y por tal motivo habían cerrado el jardín, pero desde afuera se podía observar, y también desde el aire nosotros observamos con nuestro dron, que el paisajismo al interior de las ruinas de Cartago es algo impresionante, es algo bonito, es algo que te da paz y que aporta al urbanismo de toda la ciudad de Cartago. Sí, es que es una joyita, ¿verdad? Que está justamente coronando este pueblo, este poblado, que tiene una historia bastante extensa, muchísima historia. Pero antes de comenzar a hablar de ello, en pantalla tenemos ahí en esa esquina, esa casa en esos tonos beige, algunos más claros son los más oscuros. En este lugar se ubica la Casa del Pani, hogar del Patronato Nacional de la Infancia para Cartago. Una casa con valor histórico que data de 1920 y que es propiedad de la Municipalidad de Cartago. El diseño de este inmueble, que ya lo tenemos en pantalla, es de vivienda tradicional o colonial criollo, con detalles de Art Nouveau en la fachada. Esta influencia arquitectónica fue famosa posterior al terremoto de Santa Mónica, ya que brinda flexibilidad y resistencia a la estructura. De hecho, es uno de los ejemplos de este tipo de arquitectura en esta ciudad, y que se observa de alguna manera también en otros puntos de Costa Rica. Lo hemos podido constatar a lo largo de nuestro recorrido, de nuestro viaje por el territorio costarricense, y que muestra en muchos casos pues este tipo de arquitectura en todas sus zonas, en todas sus provincias. Sí, la verdad es que la arquitectura colonial criolla es digna de investigación de parte de este canal. Y como dice Armando, pues lo hemos encontrado, esta influencia arquitectónica, en muchas de las ciudades que hemos visitado en Costa Rica, parte del gran área metropolitana de San José, e inclusive residencias en la costa costarricense. Así es que definitivamente es una identidad bastante curiosa de los hermanos costarricenses. Y pues aquí seguimos caminando sobre la avenida central de la ciudad de Cartago, y vamos a iniciar a hablar de la historia de esta ciudad. Exactamente, ahorita estamos en la intersección de la avenida central con la calle Tercera, y hablar prácticamente de la ciudad de Cartago es hablar de una de las ciudades más antiguas y más prominentes de Costa Rica.
Es bastante importante esta ciudad con eventos significativos en su historia y ha marcado desarrollo para toda la ciudad. De hecho, la ciudad de Cartago fue la primera capital de Costa Rica y fue la primera ciudad en fundarse en la época colonial. Cartago fue establecida por orden del invasor español Juan Vázquez de Coronado y Anaya en el año de 1564, y con la fundación de esta ciudad, la historia centroamericana ubica a Juan Vázquez de Coronado como el conquistador de Costa Rica, que en esa época era llamado el Adelantado. Y este asentamiento no surge en este lugar. De hecho, la ciudad en los primeros años anduvo bastante errante. Hemos encontrado en las investigaciones varias figuras históricas que han intentado o han tenido éxito en los traslados de las ciudades por diferentes motivos, pero de esos podemos identificar 3 que son más importantes. Primero, la fundación original por Juan Vázquez de Coronado y Anaya en la confluencia de los ríos Purires y Coris. Las condiciones climáticas de ese lugar y las constantes amenazas de los pueblos originarios que vivían en los alrededores de esa incipiente ciudad no permitieron que ésta se asentara correctamente. Entonces se busca la manera de trasladarla a otro lugar, y el siguiente que tuvo éxito fue Perafán de Rivera, quien la trasladó en 1572 en los alrededores de la zona denominada como Matarredonda, que de hecho este nombre me parece bastante curioso, ya que hay una zona de la ciudad de San José, que es prácticamente los alrededores del Parque La Sabana, que se llama Matarredonda y que donde ha tenido un gran desarrollo urbanístico. Desconocemos si ese es el lugar que la historia ubica como el segundo asentamiento o puede ser otra zona conocida como Matarredonda. Que nos lo comenten ahí en la cajita de comentarios. Exacto. Para tener como el dato más certero. Si usted pues es costarricense o conoce de la historia de Costa Rica, por favor, hágalo allí en el espacio de comentarios. Muchas gracias de antemano. Exacto, gracias. Y el tercer lugar donde se trasladó es este valle que estamos recorriendo ahorita. Se asienta en 1574 por Alonso Anguciaga de Gamboa y finalmente pues se encuentra su ubicación definitiva prácticamente en las faldas del volcán Irazú, que va a estar apareciendo ese volcán que prácticamente, aunque estamos en las faldas del volcán Irazú, aparece y se observa como que si fuera una montaña o un cerro algo grande, pero sí es bastante prominente la vista que se tiene al Irazú, aparece bien cerca. De hecho, atrás de esta toma tenemos al volcán y ahí va a ir apareciendo prácticamente caminando en la avenida central a la izquierda de la toma. Así es que más o menos ya va a ir apareciendo y se lo vamos a enseñar para que ustedes lo vean. Sí, aparece bastante ahí. Bueno, de hecho se alcanza a ver ahí en ese giro. Se puede observar que aparece por ahí en estas intersecciones de las calles al lado izquierdo. Y bueno, este día que estábamos visitando Cartago, particularmente estaba bastante nuboso y también de algún modo el volcán como que se nos estaba escondiendo dentro de esas nubes, así que de repente aparecía, de repente se escondía, de repente las edificaciones tampoco te dejaban verlo tan bien, pero ahí lo alcanzamos a divisar un par de veces ahí, así que manténgase pendiente ahí de todo lo que estamos recorriendo mientras estamos narrándoles esta historia. Exacto. Y retomando la historia, de hecho, este último asentamiento
resultó bastante fundamental para el desarrollo futuro de la ciudad y fue como el punto definitivo en donde ya se pudo expandir la zona, no hubo ningún peligro de pueblos originarios ni algún otro peligro inminente en esa época, y gracias a eso pues en los alrededores de la incipiente ciudad de Cartago habían condiciones favorables para la agricultura y el comercio, primero por las conexiones a otras zonas de la ciudad y segundo por estos suelos tan ricos gracias a la incidencia del volcán Irazú. Pero el volcán, aparte de dar ese bienestar a la agricultura, también genera un peligro para la ciudad, ya que definitivamente esta zona está propensa a los peligros sísmicos, y a lo largo de la historia de Cartago han habido muchos sismos que han o destruido completamente o casi destruido a toda la ciudad. De hecho, en la época de la colonia hubo un momento de desarrollo y auge económico que a lo largo del siglo, podemos decir, finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, la agricultura, especialmente el cultivo de café, pues empieza algo incipiente, pero ya en la época republicana el cultivo de café definitivamente se dispara y es uno de los motores económicos más importantes de la ciudad y del país, y que todavía sigue siendo un motor económico para la Costa Rica actual. Y gracias a esa bonanza económica en el siglo XIX, ya en época republicana, pues Cartago se desarrolla podemos decir a niveles que prácticamente ya se podían encontrar en esta época, en el siglo XXI, solo que un poquito más compacta. Ya podemos decir, como una ciudad fundada y bien asentada en plena época colonial, pues así como toda Costa Rica y toda Centroamérica fue parte del Reino de Guatemala y existió pues como parte de las leyes de Indias el cabildo, el ayuntamiento, la iglesia, y todo estaba ubicado en el centro de la ciudad. De hecho, las administraciones locales estaban fuertemente influenciadas por las directrices que venían de la colonia española, ¿verdad? Que venían buscando el control y la incidencia de las colonias americanas para el beneficio de todo el imperio, y que es por tal motivo que se dividen estos imperios en virreinatos y en reinos. De hecho, Cartago contribuía con el sostenimiento de este vasto imperio español en esa época mediante el envío de tributos que consistían en productos agrícolas, explotación de la tierra y aparte la muestra de lealtad que le brindaban pues a la administración de la zona conocida como el Nicaragua-Costa Rica, que era como una sola intendencia. La iglesia en esa época, la iglesia católica, desempeñó un papel bastante fundamental, y de hecho pues muchas de las construcciones religiosas actuales pues nacieron en la época de la colonia. Prácticamente la catedral de Santiago Apóstol, que hoy son las ruinas de Santiago, pues es el símbolo de la ciudad, y la Universidad de San Carlos, que fue fundada en 1676, pues reforzaba la búsqueda de la corona española por establecer instituciones educativas, ¿verdad? Y específicamente la agricultura, aparte del café, que ya fue más que todo propiciado en la época republicana, en la época colonial era bastante propicio el cultivo de maíz y de frijol, que era para exportación o para el consumo interno. Y gracias a esto pues que fue la economía de Cartago desarrollándose bastante interesante hasta nuestros días, ¿verdad? Y uno de los puntos que son bastante cercanos al grito de independencia que hubo en Centroamérica, en El Salvador, y que finaliza en la época de la independencia completa de todo Centroamérica, es en los primeros años de ser República Costa Rica. A Cartago se le retira el título
o la condición de capital de la República de Costa Rica, y esto se da en 1823, resultado por una serie de factores políticos y de zonas, podemos decir, más centrales y más propicias para albergar la capital. Pero vamos a detenernos en la historia para empezar a hablar de otro de los puntos de gran importancia religiosa a nivel centroamericano. Sí, ya nos estamos acercando a uno de los espacios más importantes de esta ciudad en cuanto a lo religioso. Y efectivamente nos referimos al espacio donde se ubica la Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Cartago, que es pues toda esa explanada y el edificio eclesial que ya está apareciendo en pantalla. La Virgen de los Ángeles es una de muchas advocaciones marianas de la Iglesia Católica Romana. Para el caso de esta advocación, es la patrona de Costa Rica. De acuerdo a la leyenda, la historia comienza en 1635, cuando una mujer mulata llamada Juana Pereira, residente de la zona de Puebla de los Pardos, afirmó haber tenido visiones de la Virgen María. En una de estas visiones, la Virgen le indicó a Juana que buscara una pequeña imagen suya en un lugar específico. Tras varias búsquedas, Juana encontró una pequeña estatua de la Virgen con el niño Jesús en una roca en el bosque de los alrededores de Cartago. La noticia del hallazgo se difundió rápidamente y la gente comenzó a venerar a la imagen en el lugar donde fue encontrada. Se construyó una pequeña capilla en ese sitio y con el tiempo se erigió la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles en el mismo lugar para albergar la creciente devoción. La leyenda también incluye varios relatos de milagros atribuidos a la intercesión de la Virgen de los Ángeles. Uno de los eventos más destacados ocurrió en 1824, cuando un brote de cólera azotó Costa Rica. Se cuenta que los enfermos que fueron llevados a la basílica y se encomendaron a la Virgen experimentaron curas milagrosas, lo cual llevó a un aumento significativo en la devoción hacia ella. Sí, bien interesante, y de hecho hay un pasaje de la historia de todo lo que es la historia global de la Virgen de los Ángeles, que es la existencia de esta mujer, la que tuvo estas visiones, que es llamada Juana Pereira. Para más o menos entender el contexto social e histórico de la época en la cual se encontró la Virgen de los Ángeles, nos podemos remontar a esa época, 1635, y fue bastante increíble que una mujer mulata fuera la que tuviera estas visiones. De hecho, prácticamente los mulatos y las personas de pueblos originarios sobrevivientes de la invasión española eran los que se encontraban en el último peldaño de las sociedades coloniales de la época y que mayormente eran desplazados de sus lugares, eran mano de obra barata y en un contexto socioeconómico los podemos ubicar actualmente como personas que vivían o en pobreza o en extrema pobreza. Y es por tal motivo que una mujer de estas características dentro de este segmento socioeconómico y de este segmento social, abonando lo que era una mujer que era mulata, tuviera estas visiones y se convirtiera como en la persona que encontrara la Virgen, fue bastante interesante para la sociedad cartaginesa y costarricense de la época. Porque se unen esas situaciones, esas tres, ¿verdad? Que era pobre, que era mulata y que definitivamente era un pueblo o era una zona prácticamente de desplazados. Otro de los puntos históricos de Juana Pereira es que definitivamente no se sabe cómo se llamaba esta mujer. De hecho, en estas investigaciones que se hicieron,
gracias al impulso del segundo arzobispo de San José, José Víctor Sanabria Martínez. Él encomienda una investigación de los principios y la historia prácticamente de esta mujer que encontró la Virgen. Pero en toda la investigación se topan que no hay registros. Y observaron una cosa, que la gran mayoría de mujeres afrodescendientes tenían ese nombre y ese apellido. Entonces, el arzobispo Víctor Sanabria Martínez, en una especie de homenaje a esas mujeres mulatas y pobres de Costa Rica, le asigna el nombre y el apellido de una gran cantidad de mujeres de esa época con esas características físicas y socioeconómicas. Así es que es como un guiño a esa historia de que los más pobres son los que más son los bendecidos y son los que reciben la gracia en la religión. Muy curioso, es como el equivalente del Juan Pérez para toda Latinoamérica, ¿no? En habla hispana. Es muy curioso también que entonces podríamos denominar a Juana Pereira como una especie de homenaje que podría haber sido cualquier mujer. Exacto, la que ha visto este hallazgo, ¿no? Muy interesante. Y bueno, aquí ya tenemos en la toma el frontispicio de esta basílica. La iglesia actual está construida donde, según la tradición católica, Juana Pereira encontró en lo alto de una peña la imagen de la Virgen de los Ángeles. Pero la primera construcción religiosa fue de tipo ermita, un edificio de pequeñas dimensiones que en su primer centenario ya era una construcción más grande y con capacidad para albergar a más personas y con mucha majestuosidad. Es de resaltar la construcción del año 1675, que fue bendecida por Monseñor Anselmo Llorente y La Fuente. Estas construcciones con mucha elegancia sucumben debido a los terremotos del 4 de mayo de 1910 y 2 años después, en 1912, se inicia la construcción del templo actual con una arquitectura bizantina. Una iglesia no muy alta, pero amplia, con una serie de naves que todas confluyen al centro, donde se encuentra una cúpula de grandes dimensiones y la nave principal que conecta al altar, donde se encuentra la pieza escultórica de la Virgen de los Ángeles, que por ahí Omar les va a contar más adelante cuando ingresemos. Esta construcción es obra del arquitecto Luis Lach Llagostera. En 1935, por medio de una bula papal, se eleva la iglesia a basílica durante el gobierno del Papa Pío XI y en 1944 el laureado obispo costarricense Monseñor Víctor Manuel Sanabria Martínez eleva la basílica a categoría de santuario. Actualmente, la Basílica Santuario de Nuestra Señora de los Ángeles de Cartago es uno de los santuarios religiosos más importantes del catolicismo centroamericano, junto con la iglesia Basílica Santuario de Nuestro Señor de Esquipulas en Guatemala. Bien interesante este edificio, ya estamos en el interior y vemos una gran cantidad de naves que todas confluyen al centro en donde se encuentra esa cúpula principal. Vamos a ir descubriendo, de hecho, detalles arquitectónicos bastante ricos del bizantino. Posiblemente hayan influencias arquitectónicas de otras corrientes también y de otros estilos que eran famosos en esa época, a principios del siglo XX. Definitivamente es un templo bastante impresionante. En dimensiones es bastante grande, aunque por fuera posiblemente no lo parezca, pero el interior definitivamente te sumergís adentro de la iglesia y
hay momentos inclusive de mientras la recorres, en modo turístico podemos decirlo, que te perdes de ella, de tantos espacios, de tantas naves que se encuentran en su interior y que lo convierten en una experiencia a nivel turístico bastante mágico, que me imagino que para el fiel católico que va con sus intenciones, con sus peticiones a la Virgen de los Ángeles, pues es un momento muchísimo más mágico y una experiencia religiosa bastante fuerte que se vive para el fiel católico que busca el consuelo, la petición de la Virgen. De hecho, hablando específicamente de la talla escultórica o de la pieza escultórica de la Virgen de los Ángeles, es bien curioso porque nosotros esperamos que estuviera una talla en madera de grandes dimensiones, con influencias europeas inclusive, pero así como fue elegida esta mujer, Juana Pereira, que era una mujer pobre, afrodescendiente, y definitivamente la pieza escultórica hace referencia también a la persona que la encontró. Es una pieza tallada a partir de una piedra noble y que en general podemos decir que tiene inclusive un gran valor económico esa piedra, pero es una pieza bastante pequeña de 20 centímetros de alto y hecha sin estilismo o sin influencia estilística famosa, y pareciera que fue tallada a base de piedra volcánica, jade o grafito, y actualmente con el paso de los años se ha convertido en un color negro verdoso, y los rasgos faciales de la Virgen y del niño parecen ser afrodescendientes. Poseen ojos grandes, una cara redonda y prácticamente cuadrada. La parte de las mejillas, o como también lo conocemos, los cachetitos de la Virgen, son bastante prominentes y hacen que la figura o el rostro sea entre cuadrado y redondo, y tiene una nariz achatada. Actualmente la Virgen que se encuentra en ese altar que tenemos en pantalla se encuentra adentro de una especie de custodia realizada por la familia del Valle, que son joyeros de Cartago, y se encuentra en un trono con resplandor, que este trono tiene una forma de túnica resplandeciente con incrustaciones de piedras preciosas, y todo el conjunto se encuentra como en una especie de altar, que es lo que vemos ahí en pantalla, coronado por un ángel y flanqueado con las banderas de Costa Rica y de el Vaticano. Todo el espacio, el tamaño de la custodia en sí, donde se encuentra la talla y los detalles que fueron agregados por la familia del Valle, miden alrededor de 1 metro de alto, y o se encuentra en ese lado o se encuentra en otro espacio dentro de la basílica. Así es que bastante interesante. De hecho, nos vamos a meter en otros espacios para seguir descubriendo esta basílica. Como les digo, es bastante impresionante. Definitivamente la cámara no le hace justicia a ese detalle arquitectónico y a esa sensación bastante de paz que se vive en el interior de esta basílica. Así que si usted es católico y gusta de hacer turismo religioso en Centroamérica, uno de los puntos de más relevancia es este que estamos visitando ahorita, y que tiene inclusive unas fiestas patronales bastante vistosas. Sí, agosto es el mes más importante en la celebración de la Virgen de los Ángeles, marcando la fiesta de la Virgen y atrayendo peregrinos de todo Costa Rica y otras partes de América Central, así como sucede
en el caso del Cristo de Esquipulas. La peregrinación es a menudo realizada a pie, con muchos devotos viajando largas distancias para agradecer a la Virgen por sus bendiciones o buscar su intercesión en tiempos de necesidad. Efectivamente, todo el mes de agosto es de fiesta, pero el día 2 es su fecha máxima, con romería y penitencias. Generalmente la ciudad es visitada por aproximadamente 2.5 millones de personas para las fiestas titulares de la patrona costarricense, provenientes de todo Centroamérica y Suramérica. Así que creo que de alguna manera también la basílica ha sido pensada justamente para todo este gran aparataje que tiene que ver con las fiestas patronales en honor a la Virgen de los Ángeles, que pues reside acá y que tiene este templo que me parece sorprendente a mí personalmente, la cantidad de detalle arquitectónico que existe en cada uno de sus rincones. Esos acabados en dorado, esos mosaicos, las tallas, las columnas con sus decoraciones, el techo, bueno, todo, absolutamente todo. El conjunto arquitectónico es definitivamente impresionante y que responde justamente a este estilo bizantino que se puede respirar en el aire y que destaca mucho de otros templos católicos de la región centroamericana. Omar, incluso podría atreverme a mencionar que es uno de los más representativos de este estilo arquitectónico acá en Centroamérica. Esta basílica santuario de Nuestra Señora de los Ángeles, de la cual pues ya vamos a irnos retirando para continuar con nuestro recorrido, Omar. Pero definitivamente cada uno de los rincones, cada uno de los laterales de la basílica, junto con su nave central, esta cúpula, este altar pues impresionante con este custodio en estas tallas, y bueno, en realidad es digno de visitar para usted que le gusta mucho de la arquitectura sacra, como ya mencionaba Omar, de la gente, usted que le gusta mucho el turismo religioso. Este espacio es un imperdible, definitivamente, por sobre otros espacios religiosos de Costa Rica, como por ejemplo la Basílica o la Catedral de San José. Este edificio pues tiene todavía mucha más riqueza arquitectónica y una importancia más grande, tomando en cuenta que acá reside la patrona de todo el país. Sí, bastante interesante la historia, así es que aquí en Siriconio lo invitamos para que si se da su viaje a Costa Rica, visite la ciudad de Cartago y pues le haga la visita correspondiente a la Virgen de los Ángeles, la patrona de la República de Costa Rica. Así es que vamos saliendo ahorita de la Basílica Santuario para continuar con la historia de esta ciudad tan importante. Y bueno, aquí tenemos ya esta general del interior, y ahora pues ya viendo este frente que es muy bonito. En realidad hay mucho detalle, mucha talla en este frontispicio, es impresionante. Y bueno, creo que vamos a ir dejando este espacio, esta plaza y esta basílica santuario, y vamos a ir retomando ya nuevamente la historia de esta ciudad de Cartago, que bueno, ya Omar en la primera parte del recorrido nos mencionaba de que
fue el primer asentamiento que tiene el territorio costarricense en época colonial y que ha tenido 3 movimientos. El tercero es ya en esta ubicación donde estamos caminando. Pero hablando ya del retiro de la condición de Cartago como capital de Costa Rica, Omar medio mencionaba por ahí que este movimiento se realiza en el siglo XIX, específicamente en 1823, resultado de una serie de factores políticos, sociales y geográficos. Aunque no hay una razón única para este cambio, algunos de los factores que se barajan o que se consideran clave en esta decisión incluyen la geografía y ubicación. San José se consideró más céntrica y accesible geográficamente que Cartago. Su ubicación en el Valle Central ofrecía ventajas logísticas y estratégicas para la administración del país. Luego tenemos la amenaza de volcanes. Cartago estaba más expuesta a las amenazas naturales, específicamente a las erupciones volcánicas. La ciudad había experimentado daños significativos debido a la actividad volcánica y trasladar la capital a San José ofrecía una mayor seguridad. Otro factor es los conflictos políticos. En la década de 1820, Costa Rica experimentó inestabilidad política como resultado de disputas internas. El traslado de la capital a San José fue parte de un intento de encontrar una ubicación neutral y evitar la influencia de facciones locales o de inclinar políticamente al país hacia un lado o hacia otro. Además, otro factor es el desarrollo económico. San José estaba experimentando un crecimiento económico y demográfico en ese momento, lo que hacía más atractiva a San José como centro administrativo y comercial. Y otro factor que también influyó fue la presión social, ya que hubo presión de algunos sectores de la sociedad para trasladar la capital hacia San José, ya que esta representaba un cambio fresco y una oportunidad para establecer un nuevo centro de gobierno. Y, por último, la decisión política, ya que la decisión de trasladar la capital fue tomada por la Asamblea Constituyente de Costa Rica en 1823. Esta decisión reflejó la búsqueda de condiciones más adecuadas para la administración y el desarrollo del país. El traslado de la capital fue parte de un proceso más amplio de reorganización política y administrativa que ocurrió en los primeros años después de la independencia de Costa Rica en 1821. La elección de San José como la nueva capital marcó un cambio significativo en el curso de la historia de toda Costa Rica. Y a partir de ahí podemos hablar de la época republicana que viene desde 1821. Tras el traslado de la capital de Cartago a San José en 1823, Cartago experimenta un periodo de ajuste. Aunque ya no es la sede del gobierno central, la ciudad conserva su importancia como centro regional. La agricultura, en particular el cultivo del café, emerge como una fuente vital de ingresos, transformando la economía de la región. De este modo, entre 1840 a 1870, la caficultura experimenta un auge significativo. Cartago se convierte en un importante centro de producción y comercio de café. Las riquezas generadas por esta industria impulsan el desarrollo urbano, con la construcción de hermosas mansiones y la mejora de infraestructuras, que, algunas de ellas las hemos estado observando a lo largo de todo este recorrido. Ya para 1870, hasta acercarnos al siglo XX, la ciudad se consolida como un epicentro cultural. La construcción de la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, inaugurada en 1888 y considerada un hito arquitectónico y religioso,
llega a ser parte del paisaje urbano y un punto importante de la religiosidad costarricense. Se fundan instituciones educativas y se promueve la cultura y la educación en la ciudad, que de hecho vamos a ir descubriendo un par de espacios con respecto a este apartado conforme vayamos acercándonos nuevamente a la zona de la Plaza Central. A finales del siglo XIX, Cartago enfrenta algunos desafíos, como por ejemplo eventos sísmicos, como el terremoto de 1888, que genera pérdidas materiales significativas. Además, la creciente importancia de San José como centro económico y político comienza a eclipsar de alguna manera a la ciudad de Cartago. Dentro de este contexto de la ciudad podemos mencionar algunas fechas importantes dentro de la época federal y republicana. Por ejemplo, en 1848, Cartago se convierte en la primera ciudad en tener alumbrado público en toda Costa Rica, o sea, la electrificación del país. Luego, en 1854, se funda el Colegio de San Luis Gonzaga, precursor de la Universidad de Costa Rica, ya en el apartado de educación. Y por último, un hito pues que ya lo hemos incluso observado y ya lo visitamos en este recorrido, en 1888 se inaugura la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, luego de todo este proceso de reconstrucciones, luego de todos los sismos que han ocurrido y la parte de 1910 con este terremoto que también daña un poco las estructuras, tienen que ser renovadas, en fin. Todo esto que ya discutimos cuando visitamos la basílica. Y posteriormente, pues ya todo lo ocurrido durante el siglo XX. Después del terremoto de 1910 que afecta a Cartago, la ciudad mostró una notable resiliencia en su proceso de reconstrucción. La Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles fue reconstruida y se convirtió en un símbolo de perseverancia. Durante este periodo, Cartago mantuvo su importancia en términos de tradiciones religiosas y culturales, pues al punto de que lo que ya mencionábamos cuando estábamos visitando la Basílica de Nuestra Señora de los Ángeles, que acá en Cartago pues se tiene un gran movimiento de personas durante el mes de agosto, que es cuando se celebran justamente las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de los Ángeles, y que de algún modo, y no sé si estaré equivocado, me podrás corregir, Omar, pero en agosto pues justamente esta fiesta patronal es una fiesta nacional, ya que Nuestra Señora de los Ángeles es la patrona de Costa Rica. Sí, la verdad es que es una figura bastante importante para la religiosidad costarricense, y así como la fiesta de la Virgen de los Ángeles, que leyendo sobre la historia inclusive de la basílica y de la tradición como tal, hay un impulso religioso inclusive del peregrinaje, que leíamos que muchas personas que venían con peticiones o agradecimientos, parte de la visita era comenzar desde el lugar donde vivís y llegar a pie hasta Cartago. Era parte de esta penitencia. Sí, es bastante fuerte, una penitencia bastante fuerte, pero bueno, como eso es por gracias recibidas o por favores recibidos, es como el precio que tenés que pagar por ese favor, o es una manera de agradecer por las bendiciones o las gracias que te da la Virgen, Nuestra Señora de los Ángeles. Sí, exacto. Así es que bastante impresionante el tema de las fiestas de Nuestra Señora de los Ángeles, y pues, como repito, al ser la patrona tiene una importancia nacional. Y de los 3 países que hemos visitado en este proyecto City Corners, pues tiene una importancia como las fiestas agostinas en honor al Divino Salvador del mundo, que es el patrono de El Salvador,
En noviembre, las fiestas de Nuestra Señora de la Paz, que es la patrona de El Salvador. Y en agosto, a mediados de agosto, pues que son las fiestas patronales de la ciudad de Guatemala, que pues, si no me equivoco, también es Santiago Apóstol, el santo patrono de la ciudad. Así es que tiene importancia nacional, así como esas festividades. A tal punto, si usted no es de Costa Rica, pues lo podría comparar con esas fiestas patronales de sus países, de las capitales. Así es. Así que bueno, hay muchos ejemplos en esta región centroamericana, pero definitivamente esta basílica tiene algo especial, algo que es único y que sería interesante si a usted le gusta mucho este fervor religioso y visitar ciudades en contextos religiosos. Sí sería muy interesante que venga acá a la ciudad de Cartago para presenciar estas tradiciones que se tienen en el mes de agosto. Y bueno, aquí estamos ya caminando un poco y por ahí se está avistando un espacio que tiene que ver con gobierno. Está por ahí, ya estamos girando, haciendo el paneo para mostrar el espacio conocido como los Tribunales de Justicia, que es el antiguo Palacio de Paz de Cartago. Este edificio se construye por una donación del filántropo estadounidense Andrew Carnegie de $100,000. Aunque creo, Omar, que este edificio que estamos viendo es más moderno. Andrew Carnegie es uno de los grandes... ¿Cómo lo podemos llamar a este? Uno de los titanes de la industria estadounidense. Así de importante económicamente es la figura de él. Es correcto, Andrew Carnegie, si no me equivoco, era el que tenía todo el imperio del acero en Estados Unidos. Y que un espacio muy conocido en Estados Unidos y que fue donado por él y construido por él para la promoción de la cultura es el Carnegie Hall, allá en la ciudad de Nueva York. Entonces, probablemente el Palacio de Paz de Cartago original, con esta donación de Andrew Carnegie, fue en aquella época, ¿verdad? Con un estilo probablemente de principios del siglo XX. Sí, la verdad es que este es una de las víctimas del terremoto de 1910 y esta que tenemos acá es la versión más moderna. Exactamente. Este edificio estaba pensado para ser la sede de la Corte Centroamericana de Justicia, un organismo fundado el 20 de diciembre de 1907 con los tratados de paz y amistad en Washington. De ahí el origen de la donación de Andrew Carnegie. Pero actualmente, como les mencionamos, es el espacio que corresponde a los tribunales de justicia para esta ciudad. Así que acá se sirve pues toda la... redundantemente la justicia acá en Cartago. Sí, la verdad es que es bien interesante cómo está dispuesto este edificio con respecto a su solar. Hemos hablado de otras ciudades costarricenses y más que nos faltan presentar en este canal. Uno de los ejemplos más significativos de construcción estatal es el edificio del Banco Central de Costa Rica, que el 100% de la manzana en donde está ubicado ese edificio, podemos decir que un 60% de esa manzana está construida, mientras que el otro 40% es entregado para ser espacio público, con jardines, con plazas, con algún tipo de monumento. Y este espacio de los tribunales de justicia es prácticamente el mismo sentido. Se encuentra la construcción, pero enfrente de la fachada se encuentra un espacio
que se entrega a la ciudad un espacio verde para el disfrute, para el esparcimiento, para disfrutar de, podemos decir, de las construcciones de la ciudad. Aunque lastimosamente Cartago no es una ciudad en altura y que los únicos edificios en altura que hemos podido observar son las iglesias, pero este espacio se convertiría posiblemente, yo lo puedo comparar como un espacio, un Banco Central de Costa Rica en pequeño, entregándole ese espacio verde a la ciudad. Sí, creo que corresponde con lo que mencionas al respecto de esto. Bueno, aquí ya estamos llegando a otro de nuestros avistamientos importantes y que lamentablemente no lo pudimos recorrer como en su totalidad, pero que es importante mencionar. Estamos llegando a esta intersección y por ahí va a ir apareciendo en pantalla el Colegio Hermanas Betlehemitas, Capilla Sagrado Corazón y la Escuela Bilingüe Sagrado Corazón de Jesús, que se encuentra justamente en ese punto que va apareciendo ahí de la toma. Esos edificios cafés. Exactamente. Sí. La congregación religiosa con derecho canónico y con presencia en Costa Rica es llamada oficialmente Hermanas Betlehemitas, Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, de la provincia San Miguel Arcángel de Centroamérica. Esta congregación religiosa nace en Guatemala en 1668 por impulso del santo hermano Pedro de Betancourt y posee dos ramas religiosas, la masculina y la femenina, generalmente conocidos como los Betlehemitas, y actualmente su casa general está en la ciudad de Bogotá, en Colombia. La rama costarricense nace en 1878, donde la hermana madre Encarnación Rosal funda en este lugar la sede impulsada por las señoras Dolores Jiménez y Concepción Giraldo, quienes envían una petición hasta Guatemala para que se fundara la misión acá en Costa Rica. Sí, la verdad es que bien interesante la historia, haciendo leyendo como un resumen inclusive de la historia de esta hermandad o de esta congregación. Tiene una gran importancia para la historia centroamericana porque es una de las pocas congregaciones religiosas que tienen derecho canónico y autorizadas por el Vaticano para la Iglesia Católica Universal, que fueron creadas en América. Es correcto. Y específicamente en la época del imperio, de la invasión española, o la época de la colonia. Leyendo parte de la historia de los hermanos Betlehemitas, que es la rama masculina de esta congregación, en Guatemala, donde se funda en la época de los gobiernos liberales, inclusive fueron prohibidas estas congregaciones y por tal motivo estuvieron como en la clandestinidad en varios momentos de la historia. Acá en Costa Rica no encontramos ningún indicio de que en algún momento de la historia tica o de la historia costarricense hayan tenido alguna persecución religiosa por algún tipo de gobierno, pero esta institución que engloba estas tres que mencionaba Armando se encuentran completamente en una sola cuadra, que es la Escuela Bilingüe del Sagrado Corazón de Jesús, el Colegio de las Hermanas Betlehemitas, que se encuentra también en la capilla, y otros edificios adjuntos a toda esta manzana, y que junto con el convento de las capuchinas, podemos decir, la iglesia de los padres capuchinos, incluye como un conjunto escultórico, un conjunto arquitectónico y religioso para la ciudad, que lo alimenta lo que vemos en pantalla, que son las ruinas de Cartago. Es correcto.
Entonces sí, es un complejo bastante interesante de estas dos cuadras y que pues tienen una gran tradición religiosa en Centroamérica, no solamente en Costa Rica. Sí, definitivamente. Y bueno, aquí ya estamos regresando a nuestro punto de origen. Estamos frente nuevamente a las ruinas de Cartago, las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol, las ruinas de la parroquia, que tienen esta aura de misterio y antigüedad. Y que, bueno, ya Omar medio lo comentaba pues cuando estábamos al inicio del recorrido, que tiene una particularidad pues esta manera de cómo convertir el espacio, que en su momento fue una institución eclesiástica, en una especie de jardín conmemorativo, una especie de monumento muy, muy interesante, en donde los vestigios existentes que tenemos, que son los muros perimetrales y que también están las escalinatas del templo, pues albergan en su interior estos jardines y también esta decoración de jardines exteriores que tienen un trabajo de paisajismo bien interesante con podas y con algunos, ¿cómo le llamamos? Una especie de mosaico o laberinto de plantas, laberinto natural, no sé. Pero sí muy, muy bonito. Esta iglesia, pues, que ha sido víctima de tantas reconstrucciones a lo largo del tiempo y que luego de 1910, pues, queda tal cual la vemos ahora. Y que con el pasar del tiempo los costarricenses pues la han convertido en una especie de símbolo de la ciudad, específicamente de los cartagineses, ¿verdad? Que la tienen como la gran joya de su poblado, de su población. Muy, muy interesante. Con el tiempo, pues estas ruinas fueron reconocidas no solamente como el testigo mudo del pasado colonial de Cartago, sino también como este patrimonio histórico y cultural que tiene la ciudad y que tiene Costa Rica como tal. Y desde entonces pues se han implementado todos esos esfuerzos para preservarla y conservarla en esta forma y en esta belleza entre arquitectónico y natural, esta combinación entre esta estructura pues eminentemente colonial, con todos estos detalles que se le han ido agregando con el pasar del tiempo, y luego esta belleza de estos jardines, de esos espacios con senderos de piedra, pero que contrastan perfectamente con la estructura de las ruinas de la iglesia de Santiago Apóstol. Definitivamente una maravilla de la conservación, de la arqueología, podríamos atrevernos a, o de la arqueología arquitectónica, que ha logrado conservar pues este espacio y que, como lo mencionaba Omar al principio y como lo pudimos observar cuando empezábamos este recorrido, que tenía este interior impresionante, la experiencia pues de ver ese espacio ajardinado del interior que tiene este jardín, ¿no? Y bueno, ¿qué te puedo decir? Y ya aquí pues estamos volviendo a la Plaza Mayor y ya denotando el final de nuestro recorrido, Omar, con un último espacio al que queremos llegar y del que queremos hablar rápidamente porque no lo mostramos tanto, pero conforme nos vayamos acercando a esta esquina noroeste o noreste, por ahí, aparece, si no me equivoco, la Escuela Nocturna Jesús Morales Robles, que fue un espacio fundado en el año 1953 por el profesor Jesús Robles Morales, maestro pensionado quien trabajó por muchos años sin ninguna remuneración. En ese entonces contaba con el nombre de Escuela Cultura Popular
y fue el 23 de noviembre de 1973 que se bautiza con el nombre Jesús Robles Morales. Esta institución laboró hasta el año 1973 en el edificio de la Escuela Ascensión Esquivel, año en el cual se traslada a la antigua casa de doña Arabela Jiménez de Bolio. Entre los primeros maestros figura don Jesús Robles, su fundador, y un grupo de estudiantes de la Facultad de Educación de la Universidad de Costa Rica, que devengaba un pequeño salario, pero que les servía como práctica docente. Los primeros alumnos que cursan esos estudios fueron adultos. Actualmente se reciben estudiantes de 15 años en adelante. La Junta de Educación de Cartago tiene a su cargo varias de las escuelas del Circuito 01 y una de ellas es esta institución. La población actual de este centro nocturno viene de los alrededores, barrios, distritos y de las afueras de la ciudad. Como último dato, en el año 1988 nació la necesidad de abrir el tercer ciclo a distancia para que los alumnos egresados de la educación primaria continuaran sus estudios de bachillerato. Así que con este dato vamos cerrando este recorrido, conociendo esta bonita ciudad con demasiada historia, el espacio fundacional de Costa Rica, básicamente. Así que muchísimas gracias por habernos acompañado en este recorrido. Ya estamos llegando justamente a esta esquina que corresponde a la escuela nocturna Jesús Robles Morales. Ahí la tenemos en pantalla. Así que con este último avistamiento vamos a regresar al centro de la Plaza Mayor y nos vamos despidiendo de ustedes. Muchísimas gracias nuevamente por habernos acompañado en este recorrido. Si usted es nuevo en el canal, lo invitamos a que se suscriba, es completamente gratis. Y dele al botón de la campanita de notificaciones para que siempre esté pendiente de todo lo que hacemos acá en City Corners. Además de conocer estas bonitas ciudades de la República de Costa Rica, también hacemos recorridos en el resto de países de Centroamérica, con especial énfasis en El Salvador. Así que en estos espacios hablamos de cultura, de historia, de arquitectura, entre otras. Además, si a usted le gustó mucho este recorrido y nos quiere apoyar para seguir llegando a más ciudades de Centroamérica y a más espacios de Costa Rica, en la cajita de descripción y en el comentario fijado les dejamos todos los enlaces para que usted nos pueda apoyar a través de una donación. Así que acá, desde la Plaza Mayor de Cartago, en Costa Rica, nos despedimos de ustedes y nos vemos hasta la próxima en algún otro punto de la región centroamericana. Cuídense mucho.